Esta mañana acá en la Asamblea Legislativa, en esta bonita mañana acá desde este recinto legislativo. Bien, primero nos gustaría conversar con doña Rita Meoño para que nos hable de cuál es la sensación, qué es lo que queda en el aire dentro de la Universidad de Costa Rica luego de esta reunión que se realizó el día de ayer entre el presidente de la República y los rectores, no solamente de la Universidad de Costa Rica, también estuvieron los rectores de las otras universidades públicas, hubo representantes estudiantiles también ahí, estuvo el ministro de Seguridad, estuvo el ministro de la Presidencia. ¿Quedan satisfechos en el ámbito universitario luego del pronunciamiento que se hizo posterior a esta reunión? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, don Fabián, Buenos César. días, doña Rita. Un saludo también a los televidentes y a las televidentes. Primero que nada, una precisión, yo en este momento no soy miembro del Consejo Universitario, soy ex miembro del Consejo Universitario, estoy aquí en calidad de académica de la Universidad de Costa Rica, O sea, es más pero, libre para opinar. pero con mucho gusto estoy aquí, sí, opinando en este tema que me interesa muchísimo y que he estudiado un poquito. Eh, Bien, después de los lamentables hechos del 12 de septiembre, en la reunión que sostuvieron ayer el rector, representación estudiantil, ministros, ministras, incluso el presidente, pues yo creo que los resultados nos dejan mucho que desear y eso es una opinión personal y creo que represento en alguna medida la opinión de algunas personas en la universidad y en la sociedad en general. Eh, Llegar a un acuerdo de conformar una comisión para hacer una investigación es digamos, una conclusión innecesaria porque la investigación necesariamente había que hacerla. O sea, la investigación tenía que ser un acto de seguido rigor, ¿verdad? Claro que es conveniente que se haga, pero era necesaria y era el paso a seguir. O sea, eso no era, no, yo creo que no es discutible, ¿verdad? Sin embargo, queda la sensación de que tal vez el presidente, aunque lo lamenta, ¿verdad? No hacen sus declaraciones una disculpa oficial a lo que ocurrió en la universidad. La autonomía universitaria fue violada, el campus fue violentado, los estudiantes y las estudiantes fueron atropellados, la infraestructura de nuestra institución fue quebrantada, sin necesidad, ese es el punto, ¿verdad? Sin ninguna necesidad. Y creo que fue un acto inconstitucional, de manera que las declaraciones y los acuerdos a los que se llegaron me parecen tímidos para lo que ahí ocurrió, ¿verdad? Me preocupa muchísimo qué va a seguir después de esto. Además, el rector de la universidad, también de la Universidad de Costa Rica, en sus intervenciones declara y aclara enfáticamente que las universidades no están en huelga, lo cual me parece también delicado porque él es el rector, o sea, y el derecho a huelga es un derecho de las y los trabajadores y no se requiere autorización del patrono para poder ir a huelga, de manera que me parece un irrespeto una declaración de esa naturaleza porque hay personas en las 5 universidades que están en huelga. Correcto. Bien, don Fabián Bolio, abogado constitucionalista, antes bueno, de conocer su opinión sobre este tema, de esta reunión que se realizó el día de ayer, nos gustaría retomar el tema de la autonomía universitaria. Sentimos que se ha prestado para muchísima discusión en la calle, en redes sociales, sobre cuáles son los alcances de la autonomía universitaria, qué significa la autonomía universitaria. ¿Esta impide que se haga ingreso por parte de la fuerza pública, sí o no? ¿O en qué condiciones se puede hacer? Buenos días. Buenos días, doña Rita, y a todos, a usted y a todos los televidentes. Primero yo diría que hay que dividir en tres. Ese mismo incidente se puede dividir en tres. Primero, la prohibición legal de obstaculizar, impedir el libre paso por las calles costarricenses. Nadie tiene ese derecho, ni siquiera por hacer huelgas. El derecho de huelga se puede ejercer sin cometer el delito de obstrucción de las vías públicas que está ya incluido en el Código Penal. Podemos hacer todo tipo de protestas y huelgas pacíficas porque este es un país libre y democrático. Este no es Nicaragua, ni es Venezuela, ni es Cuba. Por ejemplo, en Ecuador se han aprobado leyes que impiden la libertad de expresión y que encarcelarían a una persona
Por ejemplo, si critica al presidente a un punto que él crea que ha sido ofendido, ¿verdad? Imagínense ustedes, entonces no podría usted criticar al gobierno porque lo encarcela. Y ya hay un caso de un periodista que lo enviaron a prisión y le pusieron una multa muy alta. Entonces, lo primero es que hubo personas que cometieron esa falta, ese delito, obstruir, cerrar las calles. Segundo, la policía tiene la obligación, el deber de volver a restablecer la libre circulación y el libre tránsito en las carreteras, independientemente de quién ha sido el causante de la obstrucción, del impedimento a la libertad de tránsito. Y tiene también la autoridad de policía, la fuerza pública comparada con la fuerza privada, para eso es, de usar la fuerza si los costarricenses o las personas que están cometiendo esa falta resisten la orden de restablecer el orden público, el libre tránsito. La persona decide. Si la policía le solicita que restablezca el libre tránsito y no lo hace, se enfrenta a la posibilidad del uso de la fuerza pública en su contra. Esto ni es nuevo, ni es nada extraordinario. Más bien, es una de las reglas de convivencia más importantes y diría convivencia pacífica más importantes que tiene una república. Segundo lugar, ¿qué ocurre, qué puede haber ocurrido después de que la policía usa la fuerza y si a partir de ahí se han cometido actos de abuso policial? Eso esa segunda parte es totalmente independiente de la primera, por lo tanto, ni en ese lugar, ni en ningún lugar del territorio nacional puede permitirse que haya abusos policiales, porque esa extralimitación del uso de la fuerza pública es inaceptable en una democracia y también es una de las reglas fundamentales de convivencia. La fuerza pública se ejerce con límites, con restricciones, para no convertir a esa fuerza pública en una fuerza abusiva, como en muchos otros países de Latinoamérica. Bueno, y aquí tenemos el hermano país del norte como ejemplo. Y tercero, el tema de la autonomía, y es que si la policía en ese momento, en cualquier momento, puede o no entrar, la policía del gobierno de Costa Rica, de la República, puede entrar libremente a las propiedades de las universidades. Para no extenderme, diría que sí puede hacerlo porque no existe un régimen de extraterritorialidad que se le haya asignado por la Constitución o las leyes a las universidades, de manera que su régimen de independencia consiste en otros elementos que podemos discutir ahora, pero no en ese. Es decir, la policía tiene una autoridad sobre la totalidad del territorio nacional. Bien, bueno, justamente un día estos conversábamos con un colega suyo, don Fabián, que nos decía esto mismo que usted decía, pero en el caso de la Universidad de Costa Rica, él decía que por un asunto de entendimiento, de concordancia con las autoridades de la Universidad de Costa Rica, en estos casos era importante la comunicación con la seguridad interna de los campus de las universidades, que parece que no se dio en este caso, sino que simplemente se ingresó y se ingresó de una manera bastante violenta, digamos, y eso fue lo que generó muchísimas críticas, doña Rita. Sí, yo concuerdo en algunos elementos que plantea don Fabián, pero discrepo en otros, en el sentido de que los manifestantes, que era un grupo bastante reducido de estudiantes, estaban sí en algún momento haciendo una manifestación que obstruyó una vía. En el momento en que la policía, y eso consta en los videos y la teleaudiencia lo puede verificar, en el momento en que el gran contingente de policías que se acerca dice que se retiren, los estudiantes empiezan a retirarse, los videos y algunos artículos de periodistas alternativos que pudieron documentar todo el acto, empiezan los estudiantes a retirarse inmediatamente caminando, algunos empiezan a correr por susto y después los policías empiezan a correr y a golpear. Yo insisto en que lo que ahí ocurrió fue un acto brutal, fue un acto abusivo de parte de los cuerpos policiales. Es injustificable que entre 5 policías
golpeen a un estudiante, como lo hicieron y lo vemos en los videos, ¿verdad? Es injustificable. Y cuando los estudiantes corren a ingresar al campus, ¿verdad? Es cuando la policía corre y entra donde había clases también, en la Facultad de Arquitectura había clases, la gente estaba atemorizada de lo que iba a pasar ahí. Y solo se repliegan cuando personas de la seguridad de la universidad llegan y ahí salen corriendo. Ahora, en ese trayecto incluso violentan a un periodista nuestro, que es redactor del semanario Universidad. Javier Córdoba. Javier Córdoba, correcto. Si Javier Córdoba no grita que él es periodista, corre la misma suerte que los estudiantes. ¿Cuál fue el resultado que tenemos ahí? Tenemos un menor de edad de colegio que fue llevado en una perrera. Su hermano les gritaba que era menor de edad, que por favor lo liberaran. Y no hubo ninguna reacción, al contrario, no nos importa si es menor de edad. Hubo una mujer que también fue violentada de manera innecesaria porque ninguno de ellos opuso resistencia. Y otro chico del tecnológico fue golpeado en la cabeza, se rompió su cabeza, el ojo inflamadísimo, y no fue trasladado al hospital, fue llevado a una delegación. Cuando autoridades de la universidad llegamos a la delegación, hasta ese momento lo trasladaron porque exigimos verlo. Y entonces dijeron que no, que iba para el hospital, pero ya había pasado más de 1 hora. Y eso es terrible, es terrible. Y yo concuerdo con usted, don Fabián, de que estos abusos que cometen los cuerpos policiales o los cuerpos militares son muy peligrosos. Atentan contra el régimen democrático, atentan contra nuestro Estado de Derecho. Hoy fueron esos estudiantes, mañana soy yo, pasado mañana es don Fabián y luego es usted, César, y después todo el país, ¿verdad? Porque hay que poner un límite a estos abusos. Ahora, la condición de autonomía universitaria permite, y así está legalizado, incluso las carreteras o las calles de nuestra universidad tienen un acceso restringido. Y sí puede entrar, claro, el Poder Judicial puede entrar a la universidad, pero para eso ya han habido votos de la Sala Cuarta donde se dice que hay condiciones para hacerlo. Y hay 2 importantísimas. Una es que tiene que tener una orden judicial, porque en casos de emergencia, bueno, imagínense, ahí si hay un problema adentro que hay que resolver y hay un delito, o sea, obviamente ahí tenemos esa posibilidad, una orden judicial. Y el otro que hay un delito infraganti, pero cuando 4 estudiantes corren y todo un cuerpo policial va detrás y entra y quiebran vidrios innecesariamente, hay que preguntarse qué pasó ahí y no podemos aceptarlo como país. Y hay que respetar la autonomía universitaria como condición especialísima que es dada a las universidades públicas por la Constitución. No lo digo yo, ni lo dice don Fabián, ni usted, es la Constitución. Entonces, cuando eso se irrespeta la Constitución. Es un acto inconstitucional. Y buena teoría, y según entiendo, doña Rita y don Fabián, hay un entendimiento tácito de que tiene que haber una coordinación con las fuerzas de seguridad internas de la Absolutamente. Bueno, eso de por sí, cuando ha sucedido, no, para nada. Hay un deber y hay un protocolo a seguir donde debe darse coordinación para el ingreso con las autoridades universitarias. Ahora, en caso de emergencia, están los otros 2 casos que planteé, con una orden judicial. Y aún así, no hay nada que impida que haya una coordinación entre los entes universitarios y el Poder Judicial para hacerlo. Pero esto que ocurrió ahí, miren, yo les invito a que vean los videos. Yo pasé por la Plaza de San Pedro. En mi vida he visto tantos policías, tantas perreras y tantas patrullas juntas. Yo dije, mínimo aquí atraparon a los narcotraficantes de todo el país, mínimo. Y como los estudiantes lo planteaban ayer en la marcha, son estudiantes, no son criminales. Y no se puede permitir que nos traten así. Y cuando yo defiendo aquí la autonomía universitaria, no estoy defendiendo solo a la universidad. Claro que la estoy defendiendo, pero estoy defendiendo también a la sociedad costarricense. Porque la autonomía universitaria permite que haya un espacio libre de pensamiento, de creación, de innovación, de denuncia. Y eso muchas veces no es conveniente. Y casualmente usted verá que cuando hay diferencias entre las políticas de los gobiernos y las políticas que se impulsan en los países, es cuando la autonomía universitaria entra en tensión, ¿verdad? Y en este momento estamos en un momento nacional de mucha tensión,
porque se está discutiendo un plan fiscal donde amplios sectores no están de acuerdo y casi siempre quienes terminan pagando la cuota, ¿verdad?, son las y los estudiantes, jóvenes, mujeres y hombres valientísimos que salen a defender a su país y su futuro también, porque aquí está en juego el futuro de esas personas que son nuestros hijos, nuestras nietas también, ¿verdad? Así es, doña Rita. Quería leer antes de darle la palabra a don Fabián Bolio. Me pasa acá la colega Andrea Alvarado. Dice aquí Código Procesal Penal, el artículo 197, inciso C, establece las condiciones para que la policía pueda ingresar al campus en estado de flagrancia. Debe haber un delito grave. Delito grave es aquel que recibe una pena de cárcel de por lo menos 4 años, bloqueo de calles, tiene una pena máxima de 30 días. Afirma, bueno, este texto que nos envía la colega Andrea Alvarado. Don Fabián. Sí, como le decía, no existe ese régimen de extraterritorialidad para proteger, digamos, unas propiedades que son propiedades públicas, comprados con fondos públicos, que se rigen por las normas nacionales en esta materia y en otras materias. Por ejemplo, no podemos creer que, como se ha sostenido también, que puedan cometerse, por ejemplo, delitos y faltas relacionados con la función pública en una universidad pública y que no puedan ser ni perseguidos ni sancionados por el régimen de autonomía. Creo que, por ejemplo, una persona puede ser arrestada dentro de una de estos terrenos, de estas propiedades, sin ningún tipo de problema porque el juez libra la orden de detención y no podrían resistirla, ¿verdad? O, por ejemplo, si hay que hacer un allanamiento para obtener prueba de un fraude hecho contra los fondos públicos. No podría haber una resistencia por la autonomía universitaria, la independencia de la función cultural. Como dice la profesora Meoño, no se trata de impartir lecciones o de impedir que impartan lecciones. Eso no puede ser aceptado porque hay libertad de cátedra. Pero no existe esa protección o inmunidad como, por ejemplo, las embajadas, respecto de las cuales ni siquiera una orden judicial podría autorizar el allanamiento de una embajada de un país extranjero. Son territorios extranjeros. Se considera un territorio extranjero. Pero entonces, en el caso particular, dejando de lado los hechos que ocurrieron, esa hipótesis de la policía entrando en un caso de flagrancia es exactamente lo que estaba ocurriendo. Estemos de acuerdo o no, digamos, que ocurría o que no ocurría, no es lo que estamos discutiendo, pero la policía estaba disolviendo una manifestación, entraba a detener, hipotéticamente, llamémoslo así, a una persona que se había resistido. Unos alegan que tiraron piedras, otros que no, pero ese era lo que estaba ocurriendo. Entonces, y por ejemplo, en el caso anterior del año 2010, había cometido alguien un delito fuera y empezó a correr dentro del terrenos universitarios y fue capturado allí. Y hubo un gran reclamo que no podía capturar a una persona que perseguían después de haber cometido un delito. Entonces, y quiero leer este párrafo muy breve de la Sala Constitucional que dice: lo anterior, empero, no cabe interpretarlo en el sentido de que la universidad se encuentre desvinculada del ordenamiento estatal, como bien se ha afirmado. La institución universitaria es una institución más dentro del Estado y ha de operar en el marco del ordenamiento estatal. Entonces, la autonomía o independencia universitaria consiste, la primera, en su capacidad de autoorganización. Entonces, las universidades pueden organizarse, definir cuáles son sus órganos de gobierno, pueden decidir cómo se eligen y a quiénes se eligen, cómo se compone el grupo de votantes, cuáles son los órganos, consejos universitarios, rectorías. La parte administrativa, número 2, que es cuál es la organización administrativa que va a tener una universidad, cuáles son sus reglas, cómo administra sus fondos, ¿verdad? Porque puede crear carreras nuevas, facultades, puede construir edificios. ¿Cuál va a ser el programa de una carrera determinada? No se le puede decir desde fuera, ni el gobierno ni otra persona podría decirle qué es lo que se debe enseñar y cómo se debe enseñar. Y por último,
la libertad de cátedra, que evidentemente los profesores manifiestan sus opiniones sobre diferentes temas, sobre la materia que imparte también, pero podrían opinar como cualquier costarricense sobre todos los temas del país. Pero ahí termina ese régimen de independencia. Por ejemplo, un juez no podría decirle, por ejemplo, no impartan la teoría de la evolución o no impartan la teoría del origen eminente, que es la contraria, ¿verdad? O ese debate religioso que hay. No podría hacerse, pero sí podrían un juez, por ejemplo, ordenar la captura de un profesor universitario que no ha pagado la pensión alimentaria y le han dictado una orden de detención, como a cualquier costarricense, pero está dentro de la universidad. Lo sacan del aula o lo sacan de su oficina y lo llevan a prisión, porque no tendría él una inmunidad territorial que lo protege por esa falta que ha cometido y por esa orden de detención que ha emitido un juez. Ahora, don Fabián y doña Rita, y bueno, voy a darle también la palabra a doña Rita, dice en casos de flagrancia, y bueno, don Fabián dice que eventualmente podría interpretarse esto como un caso de flagrancia, pero también está el acuerdo tácito, digamos, cordial entre la fuerza pública y las autoridades de seguridad de la universidad de coordinar. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo se coordina en situaciones como estas que sean tan de momento, que explotan tan de momento y pues que complican el tema de la coordinación entre seguridades pues, de la fuerza pública y la seguridad privada, la seguridad de la universidad? Yo pienso que... Es una situación complicada. Sí, por supuesto, y bien se plantea que los cuerpos policiales en situaciones de emergencia realmente ingresan y bueno, no se van a poner a llamar, mire, podemos entrar, ¿verdad? Pero hay una coordinación mínima. Esos policías estaban ahí ya hacía un espacio de tiempo suficiente. Y yo no creo que debamos descontextualizar o decir, independientemente de lo que sucedió ese día, porque es lo que estamos evaluando casualmente. Ante la duda de si hay ahí un delito, ¿verdad? Creo que lo que debe prevalecer es la cautela. Esos estudiantes cuando ingresaron al campus tenían derecho de estar ahí y los cuerpos policiales pudieron haberse detenido y coordinar. Si alguno de los muchachos o muchachas que estaba ahí adentro había cometido algún delito, pues entonces coordinen y vamos a ver si es cierto. Pero no fue así. A la gente que apresaron, la apresaron afuera. Fueron 4 personas, casualmente de 3 universidades y una de un colegio. Solo faltó que la UNED estuviera ahí representada, lo cual es seriosísimo, ¿verdad? Ahora, yo estoy de acuerdo, ni pretendemos tener extraterritorialidad, no se pretende. Pero como lo decía también don José Miguel Villalobos un día de estos, la universidad tampoco es un parque para que entren. Yo les pregunto, y le pregunto a don Fabián, ¿qué hubiera pasado si esto mismo ocurre en las instalaciones de la Universidad Latina, o en las instalaciones de la Universidad Latinoamericana, o en la UACA, ¿verdad? Entonces, la universidad no es un parque donde se entra y pum. Para que entren a su casa, tiene que haber una orden. O que mañana también la policía puede ingresar a mi casa sin una orden judicial y punto, y hacer lo que quiere, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que hay que aclararlo muy bien. Hay maneras de hacer las cosas, la brutalidad con la que se hizo no debe ser aceptada por ningún ciudadano ni ninguna ciudadana costarricense, no puede ser aceptada. Y no puede ser aceptada porque los videos lo demuestran. No puede ser que permitamos que esto ocurra en Costa Rica. Ahora ya sabemos por qué está ocurriendo, ¿verdad? Porque hay diferencias y porque hay que reprimir la protesta social, eso es. Y criminalizar la protesta social, porque esos 4 estudiantes pasaron y empezaron un proceso. Bueno, ya todos fueron liberados, pero ahí hay una criminalización de la protesta social. Y quiero ver los resultados, porque todas las argumentaciones de los cuerpos policiales eran incoherentes. Se les acusaba de cosas que no son. Y entonces demuestren que sí fue, ¿verdad? Ahora, yo quisiera sí retomar un aspecto que me parece fundamental. Y es que la autonomía universitaria es una condición especialísima y va mucho más allá de lo que plantea don Fabián. Es especialísima porque, como lo plantea don Luis Baudrit, es una condición jurídica originaria. Ella se constituye en el momento en que se crea la Constitución. Nace al lado del Poder Ejecutivo y del Legislativo. La autonomía universitaria no deriva ni del Legislativo de ninguna ley, ni deriva tampoco de una decisión del Ejecutivo.
es la Constitución de la República. Entonces esa condición es muy especial y por tanto es poco comprensible también en términos de sus alcances y en términos de sus posibilidades y de su potencial. Ahora, si usted coloca aquí a 3 abogados, ¿verdad, don Fabián? Tendríamos 3 definiciones distintas y 3 interpretaciones distintas. De hecho, le digo, don José Miguel Villalobos opina distinto que usted, Luis Baudrit opina distinto que usted, yo opino distinto que usted. Entonces, tantas interpretaciones van a depender de muchas cosas. Perfecto, ya tenemos que ir cerrando, nos quedan poquitos minutos, entonces vamos a darle la palabra a don Fabián para que haga una conclusión a modo de cierre y posteriormente doña Rita también, muy brevemente. Bueno, viera que en un artículo escrito por don Luis Baudrit sobre autonomía universitaria me da la razón, porque él dice que la autonomía universitaria o independencia, que es el término que usa el artículo 84 de la Constitución, independencia no habla de autonomía, dice él que uno de los límites es la materia de la seguridad. Lo dice en ese artículo del conmemorativo que escribió sobre autonomía universitaria en relación con el exrector Baudrit. Y coinciden la jurisprudencia de la Sala Constitucional que la seguridad es uno de los límites claros, ¿verdad?, de la autonomía universitaria. Y en este caso termino diciendo que no hay una represión de la protesta social, hay una represión policial de un delito, de la comisión de un delito que es la obstrucción de las calles públicas. No se le dijeron a las personas, usted no puede protestar, usted no puede opinar, porque este es un país libre y democrático y aquí todos podemos protestar, especialmente contra el gobierno, que sería la protesta que vale. Pero hay una distinción entre los bienes públicos dedicados al uso público y los bienes públicos que tienen zonas privadas. Pero yo creo que la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, y otros campus, han abierto al público sus instalaciones y sí son parques. Cualquier persona corre en la Universidad de Costa Rica y camina todos los días del mundo, en las mañanas y en los fines de semana libremente, porque decidieron abrir todos esos espacios y las plazas al uso público. Muy diferente es la oficina del rector, que es un bien público de acceso privado. Pero todo lo demás tiene un acceso público, sí son parques. Entonces vemos con esas clasificaciones de los bienes privados y públicos, que no es cierto que hay una inmunidad frente a la seguridad o las actividades legales de otra naturaleza. Doña Rita, muy brevemente, 30 segundos ya para concluir. Yo insisto que nuestros campus no son parques y en todo caso, como usted lo plantea, sí, claro, las universidades y nuestras instalaciones son para todos y para todas, pero no son para que lleguen a violentar los derechos de las personas que ahí transitan y menos de las que estudian ahí. Y yo termino diciendo una definición muy hermosa que es de doña Yamilet González, es rectora de la universidad. Dice que la autonomía universitaria es un antídoto contra cualquier tipo de poder externo y un arma para poder crear, innovar, analizar, pensar libremente, discutir, discernir, denunciar y exigir y defender derechos. Y yo creo que esta de verdad es un antídoto. La universidad tiene que estar libre de cualquier tipo de poder o interés, sea gubernamental, sea político, sea económico, sea eclesiástico, sea internacional, para poder ser la luz de la conciencia lúcida de la patria. Muchísimas gracias a Rita Meoño, ex integrante del Consejo Universitario, y a don Fabián Bolio, de abogado constitucionalista. Muchísimas gracias por estar acá esta mañana. Vamos a regresar al estudio con más información. Helen, adelante. Buenos días.